Bienvenidos a Programando con el Novato. Hoy vamos a dejar brevemente de lado las interfaces gráficas y vamos a hacer un ejercicio que me han pedido. Y me hace ilusión ya que es el primero. Aprovecho una vez más para decir que si queréis pedirme algún ejercicio ya sabéis, correo electrónico o comentarios, donde queráis. ¿En qué consiste el ejercicio? Tenemos que leer dos archivos de texto que tenemos en las carpetas locales de nuestro proyecto, analizar los datos que están en un formato específico y luego unir los textos de esos dos archivos en un tercero nuevo. Yo me he creado estos dos archivos de texto siguiendo las indicaciones que me han dado en las carpetas locales de nuestro proyecto, ¿vale? Mi proyecto se llama Ejercicios para YouTube, pues aquí me he creado una carpeta que se llama Archivos locales y dentro he creado estos dos textos. ¿Qué tienen en su interior? Pues tienen una serie de datos de una persona, por ejemplo, mi nombre, mi edad y mi país. Y esos datos están en una única línea, pero separados entre sí por un punto y coma. En un archivo tengo estos datos personales y en otro pues me he inventado un puesto, un director imaginario con un sueldo de 2.500 euros y una antigüedad de 10 años. ¿Qué quiero conseguir entonces con estos dos archivos? Quiero que cuando ejecutemos nuestro programa lea estos datos y cree un tercer archivo de texto donde se puedan leer esos 6 datos, porque está nombre, edad, país, puesto, sueldo y antigüedad, pero en 6 líneas diferentes, todos separados y de fácil lectura. ¿Qué? ¿Os atrevéis a intentarlo? Yo voy a ponerme con ello ya, así que no debería haber cerrado esa carpeta, pero bueno, ya la tengo aquí abierta otra vez. Voy a copiar la ruta. Aunque bueno, realmente solo nos va a hacer falta esta última, el nombre de la carpeta, ya que vamos a usar rutas relativas a nuestra aplicación, que ya aprovechamos para ver algo nuevo, que vamos a ver cómo utilizar rutas relativas y no rutas específicas de nuestra máquina, ya que si usamos, por ejemplo, me invento el nombre, ¿vale? C dos puntos documentos barra Víctor y luego le pasamos esa aplicación a otra persona, no le va a funcionar, ya que esos archivos en su ordenador no existen en esa carpeta. A no ser que se llame Víctor casualmente y tenga justo esas carpetas que me acabo de inventar. Pero por norma general no van a funcionar. Así que vamos a usar rutas relativas y da igual dónde esté nuestra aplicación, ya que siempre va a llamar a los archivos internos que tiene pues este proyecto. Yo me voy a crear un nuevo paquete para este tipo de ejercicios de peticiones, porque le voy a llamar peticiones, por si acaso me pedís más. Que yo encantado. Yo voy a ir creando una clase que se va a llamar pues ejercicio txt y va a tener el método main. Estoy pensando en hacerlo en varias clases, ¿vale? Va a tener mínimo 3 clases. Bueno, una es la del método main y podríamos hacerlo en varios archivos, pero lo voy a hacer todo dentro del mismo, ¿vale? Ya que no va a ser muy largo, como veréis. Para empezar voy a crear una clase que se va a encargar de leer esos archivos. Así que class, ¿y cómo la podemos llamar? Pues leyendo. ¿Por qué no? El nombre que queráis, ¿vale? Abro las llaves y las cierro. Esta clase va a tener un atributo privado de tipo string que va a ser la ruta al archivo. Bueno, ruta, lo podemos dejar en ruta que sea más corto, ya que vamos a entender a qué nos referimos. Y en el constructor public leyendo va a recibir un parámetro de tipo string que se va a llamar ruta, por supuesto. Y ahora this.ruta igual a ruta. Cuando construyamos un objeto de esta clase, tenemos que decirle la ruta donde se encuentra el archivo que queremos leer. Ahora vamos a crear un método que va a ser privado, private, de tipo void, y se va a llamar pues obteniendo texto. Texto. Nos recibe parámetros y llaves. Voy a echar esto hacia abajo. Y aquí dentro vamos a tener que utilizar un try y un catch con la excepción de tipo IOException. Le damos un nombre, abrimos llave. Eso sí, tenemos que importarla. La importamos y listo. El error ahora es porque detecta que no nos da ningún error todavía. En plan, ¿por qué estoy detectando excepciones y no hay nada que la pueda causar? ¿Vale? En cuanto hagamos una cosa, desaparecerá, ya que si accedemos a archivos externos, es susceptible de crear excepciones de tipo input-output. En plan, pues por ejemplo, si el archivo no existe o hay algún error de lectura con él, etc. ¿Y cómo leemos un archivo? Pues tenemos que crear un objeto de tipo FileReader, porque vamos a leerlo en esta ocasión, no vamos a escribir ninguno. Le damos el nombre que queráis, archivo, y esto es igual a new FileReader, reader, y tenemos que pasarle la ruta al archivo, ¿vale? Hay que importarlo
y nos dará un error que nos dirá el constructor sin parámetros no está definido. Tenemos que pasarle pues un string, que es la ruta. Pues ruta al archivo. Ya tenemos dentro de nuestro file reader el archivo, pero directamente no podemos leerlo. Para eso necesitamos un objeto de tipo bufferedReader, que lo voy a llamar leyendo, y esto es igual a new bufferedReader. ¿De qué? Bueno, importamos una vez más, que realmente si nos venimos aquí arriba, ya que veis, como veis, todas las clases que estamos importando pertenecen al mismo paquete. Si hacemos así y ponemos el asterisco, nos ahorramos importar más clases del mismo tipo, que luego vendrá otra. Vale, volvemos aquí, nos marca un error, igual que antes. Tenemos que pasarle un archivo de tipo reader y un objeto fileReader hereda de la clase reader, así que se lo podemos poner. Estaba pensando en hacerlo en dos métodos, pero me he dado cuenta de que podemos hacerlo en uno. Mira, va a ser public en vez de privado. Public se va a llamar igual, pero nos va a devolver un tipo string, un dato de tipo string. ¿De acuerdo? Nos marca el error porque hasta que no pongamos un return no se arregla. Pero si os fijáis, el IOException ya no marca error, ¿vale? Porque una de estas dos clases, creo que esta, si no me equivoco, es susceptible de lanzar una excepción. Vamos a continuar. Ya, gracias a este objeto, sí podemos leer los datos de nuestro txt, ¿vale? La primera línea, bueno, y todas las líneas, pero en nuestro caso solo tenemos una línea. Como solo tenemos una línea, vamos a crear un string que se va a llamar línea y va a ser igual a leyendo, y esta clase tiene un método para leer una línea que se llama readLine, leer línea, punto y coma. Con esto lo que hacemos es leer la primera línea del texto. Si quisiésemos leer un texto con más líneas, después de esto deberíamos poner un bucle while, ¿de acuerdo? Pues cada vez que ejecutemos este método, readLine, el texto avanzaría una línea. Pero como para este ejercicio solo trabajamos con una única línea, me da igual, no voy a hacer el bucle while. Si queréis verlo, hice algo parecido en un ejercicio anterior. A ver si mi coleguilla de aquí abajo os dice cuál. Vale, yo tengo ya la línea, pero yo la línea en bruto no la quiero separada, porque luego quiero crear un txt nuevo con unos datos en plan bonito y fácil de leer, ¿de acuerdo? ¿Cómo separamos un string? Pues utilizamos ese objeto de tipo string y el método split, separar. A este método debemos pasarle un parámetro, que es el dato que debe detectar para separar una parte de otra. En este caso es el punto y coma. Ponemos otro punto y coma aquí al final y listo. Vale, este método lo que hace es crear un array de string, de tantos huecos como datos haya separado. Así que eso tenemos que guardarlo en algún lado. Aquí delante creamos un array de string que podemos llamar datos. Esto será igual a línea.split. Ahora pues ya hemos conseguido lo que yo quería. Dentro de este array ahora hay tres datos diferentes. Estará guardado puesto directivo imaginario, sueldo 2500, antigüedad 10 años, ya que usa el punto y coma para separar datos. Hay dos puntos y comas, pues tres datos. No hace falta poner un punto y coma aquí al final, ni al principio, ni nada, ¿vale? Cerramos, no voy a guardar. Y ahora pues tenemos que poner todos esos datos del array en una única línea, bueno, en un único string, mejor dicho, en una única línea no, porque quiero que sea en tres líneas. Podemos hacerlo de varias maneras. Podríamos utilizar un string builder o, por ejemplo, la manera más simple que se me ocurre ahora mismo es en un string simple ir concatenando datos. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues mira, al final voy a hacer otro método, por hacerlo más modulado. Un string que se llame datos separados, por ejemplo. Esto va a ser igual a lo que nos devuelva un método que se puede llamar separar datos, ¿vale? No soy el mejor del mundo poniendo nombres de métodos, ¿de acuerdo? Punto y coma. Este método va a recibir un array de string, que va a ser datos. Dejamos que nos lo cree Eclipse, bueno, o el IDE que estéis usando, y aquí dentro creamos otro string, que lo voy a llamar texto mismo, me da igual. Y ahora, gracias a un bucle for each, que si no recordáis cómo era, es tipo de dato que vamos a recorrer, string, un nombre a ese dato, dos puntos y el array que vamos a recorrer. Se llama datos, ya que es el que recibimos por parámetros. Pues, una cosa que se me ha olvidado, disculpad, hay que iniciar este texto en vacío. Pues ahora al texto le voy a sumar o concatenar el dato actual de nuestro array.
sumado o concatenado con un salto de línea. Punto y coma. Cuando acabe este bucle, dentro de texto estarán los 3 datos separados por saltos de línea. Así que cuando terminemos el bucle, lo único que debemos devolver es el texto. ¿Por qué he creado esto en otro método? Pues, por ejemplo, para que sea más fácil de leer o si nos da algún error podamos encontrarlo y solucionarlo y que realmente tenemos que ser ordenados, ¿de acuerdo? Que si no, hay una cosa que suele pasar que mientras estás programando entiendes perfectamente tu código, pero déjalo un par de semanas y vuelve a abrirlo. Como no esté bien ordenado y estructurado, vas a decir, ¿qué leches hice aquí? Ya veréis. Así que gracias a este método separamos un poco el código y nos ahorramos escribir un texto innecesario dentro de obtener texto, ya que lo que está haciendo este método no es obtener el texto, es trabajar con ese texto que ya hemos obtenido. Así que cada método hará lo que debe hacer. Me centro. Después de esto, hay una cosa muy importante y es que debemos cerrar las conexiones con nuestro archivo externo. Así que leyendo.close y archivo.close. Si no cerramos esos puentes invisibles, no funcionará el programa. Si hemos llegado aquí, nos va a mostrar un mensaje por consola que diga datos del archivo leídos correctamente. Punto. Y ya está. Bueno, vamos a hacer en el catch otro mensaje que nos diga error al leer los datos del archivo. Y ya solo nos faltaría poner el return. Así que aquí dentro, return datos separados, punto y coma. Nos faltaría poner otro return en el catch que nos va a devolver nada, null, porque ha dado error. Pues ya está, ya tenemos nuestra primera clase hecha, la clase leyendo. Ya podemos leer los archivos externos. Pero ahora queremos escribir, así que vamos a crear otra clase nueva. Esto lo voy a hacer un poco más pequeño. Voy a guardar para que desaparezca el error, que no me gusta verlo. Y ahora pues voy a minimizar un poco por aquí. Y aquí abajo voy a crear otra clase, class, que se llame escribiendo. Abrimos llave, centramos el código y esta clase va a recibir, bueno, va a tener dos atributos, privado, string, nombre que le vamos a querer dar al archivo, y otro, private string, pero en esta ocasión será un array, que se va a llamar pues textos, punto y coma. ¿Por qué un array? Porque realmente, aunque el ejercicio pide que solo sea para 2 textos, yo lo voy a preparar para que si le pasamos 3 o 4 o 18 funcione exactamente igual. ¿Cómo conseguimos eso? Pues en el constructor public escribiendo, esta clase debe recibir en este constructor 2 parámetros. El primero es el nombre, string nombre, coma, y el segundo va a ser de tipo string, pero vamos a usar los 3 puntos y vamos a llamarlo, no sé por qué sale eso automático, lo vamos a llamar textos. Abro llaves y las cierro. Con los 3 puntos, que esto lo vimos en un ejercicio anterior, no sé, hace 2 o 3, conseguimos decirle que este constructor va a recibir un nombre obligatorio y entre 0 e infinitos textos de tipo string. Esto se convierte en un array. Puede ser de 0 huecos o de 25. Ya lo que le pasemos. Y dentro del constructor, pues hacemos lo típico. Dis.nombre igual a nombre. Y dis.textos igual a textos. Textos. Jolín, bien escrito. Esta clase, al igual que la otra, va a tener un método public void escribir txt, por ejemplo, y lo que va a hacer pues es bastante parecido al otro. Vamos a crear un try y un catch porque va a causar o va a ser susceptible de causar las mismas excepciones. Catch io exception llaves. Bien, perfecto. ¿Qué hacemos aquí dentro? Pues para leer tuvimos que usar un archivo FileReader. Pues para escribir tenemos que usar un archivo FileWriter. Lo llamamos escribir, por ejemplo, y esto es igual a new FileWriter. Al igual que cuando creamos el de lectura, aquí debemos pasarle la ruta al archivo. Que por cierto, no se la he pasado porque le he pasado el nombre, pero no la ruta. Y al de leer sí le pasé la ruta. Pues mira, vamos a hacer lo mismo. Private ruta. Y aquí igual. Antes del nombre va a recibir la ruta. String ruta, punto y coma.
Y aquí dentro, pues dis.ruta igual a ruta. Y estoy pensando en cambiar este nombre. Mira, le voy a poner ruta con nombre. ¿Por qué este cambio? Porque mi idea es que cuando usemos la clase leyendo, pasemos la ruta completa con el nombre del punto .txt incluido. Pero en escribiendo quiero que pasemos solo la ruta donde queremos guardar el archivo, ya que el nombre se lo vamos a dar aparte. Así que aquí arriba voy a ponerle ruta con nombre y vamos a cambiar los posibles errores, que uno aquí, otro aquí, string ruta con nombre y aquí dentro también. Si guardo ya no marca ningún error. Vale, perfecto. Volvamos a escribiendo y terminemos por aquí. Ya tenemos el constructor completo, esto sí, ruta, ruta, vale, perfecto. Pues ahora que tenemos la ruta, ya podemos usarla en el FileWriter, pero a esto le vamos a concatenar el nombre que le queremos dar al archivo y lo concatenamos con la extensión .txt. ¿Qué conseguimos con esto? Pues le decimos, me vas a escribir un archivo en la ruta tal con el nombre tal.txt. Vale, pues solo nos queda escribir el contenido de ese archivo, que como vais a ver es más fácil que leer, ya que solo necesitamos el FileWriter, no necesitamos un BufferedWriter. Vamos a crear un bucle for each. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto texto nos van a pasar. Puede ser 1 o puede ser 200. Perdón, aquí en textos. Pues vamos a recorrer ese array, string s dos puntos y el nombre del array, que es textos. Bueno, para que sea más fácil de entender, aquí le voy a poner dato o algo así, ya que ese es muy abstracto. Y dentro de aquí utilizamos el método de la clase FileWriter, escribir con nuestro objeto, escribir, polling, a la tercera, punto write, escribir. Y le pasamos como parámetro un dato de tipo string. El dato que queremos escribir. En cada vuelta de bucle va a añadir texto a nuestro archivo externo. Solo nos queda un paso, pero es el más importante. Hay que cerrar la conexión. Escribir.close. Si no, no funciona. Si no me equivoco, ya está todo listo, ¿vale? Vamos a minimizar, guardo un poco, desaparecen los errores y en el método main vamos a crear un archivo de leyendo, pues archivo, o mira, txt1 igual a new leyendo y le tenemos que pasar la ruta con el nombre, ¿de acuerdo? Yo la tengo aquí, aquí, comillas, pegar y le tenemos que añadir el nombre, ¿vale? Pues se llama datos.txt, ese era el primero, correcto, datos y trabajo. Pues ahora vamos a crear otro, aquí por ejemplo, bueno aquí, leyendo txt2 igual a sí, la había copiado todo para nada. Soy muy listo, ¿vale? Lo copio, perdón, lo pego, 2, y aquí cambio datos por trabajo.txt. Ahora tenemos que usar los métodos que hemos creado. Pues el método leer, perdón, aquí obtener texto, obteniendo texto, nos devuelve un string. Pues tenemos que guardarlo en un string. String texto1, por ejemplo, igual a txt1 punto obteniendo texto. Y otro igual, string texto2 igual a txt2 punto obteniendo texto. Vale, antes de continuar me he dado cuenta de que estoy haciendo una tontería. He dicho que quería usar rutas relativas y estoy usando la ruta específica, ¿vale? Que tiene otra palabra que ahora mismo no me sale. ¿Absoluta puede ser? Ruta absoluta, creo. Yo quiero usar la relativa. O sea que esto mal. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente vamos a borrar todo esto y ponemos aquí un punto y aquí igual, ¿vale? Punto. Con esto accedemos a la carpeta archivos locales que se encuentra un directorio encima de nuestro archivo Java. Así, si exportásemos este proyecto y se lo pasásemos a alguien, si incluimos esas carpetas, por supuesto, va a funcionar igual, da igual dónde guarde ese programa. Una vez superado este pequeño lapsus, ya hemos obtenido los textos y los hemos separado de manera legible, pues ahora tenemos que escribirlo en algún lado. Pues creamos un objeto de escribiendo, pues nuevo txt igual a new escribiendo. Y le tenemos que pasar varias cosas. Lo primero, la ruta. Pues la ruta era esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar, pero sin el nombre, porque el nombre se lo quiero dar yo. Lo segundo es el nombre, pues datos completos.
Y el tercer parámetro pues es un string punto punto punto, que será tantos textos como yo quiera. Pues quiero el texto 1 y el texto 2. Solo nos quedaría llamar al método nuevo, bueno, de nuestro objeto nuevo txt, escribir txt. Si le damos al play y no la he liado en ningún punto, aquí, bueno, en la carpeta externa, bueno, le voy a dar al play para si hay algún error, datos leídos correctamente, y si nos venimos a la carpeta, tenemos un nuevo archivo. Vamos a abrir los dos anteriores para que veáis cómo están, ¿vale? Datos en una única línea, separados por punto y coma. Si abrimos datos completos, nos sale todos esos datos, pero de manera más cómoda o fácil de leer. Y bueno, con esto conseguimos lo que nos pedía el ejercicio. Así que lo doy por finalizado. Gracias por hacerme la petición, que de verdad me hace ilusión que me pidáis que haga ejercicios, así que si se os ocurre algún otro, ya sabéis, podéis escribirme y decirme lo que queráis. Nada más, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, podéis escribirme a los comentarios, como ya he dicho, al correo electrónico o donde queráis. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto.